11 años después. Es un milagro haber llegado vivo, dijo Marcial sentándose a la mesa. Por la mañana, un micro de larga distancia que pasaba en rojo estuvo a punto de partirlo al medio mientras cruzaba Avenida Libertador. Por la tarde, frente al centro asturiano, un ciclista profesional salió de la nada y por poco se lo lleva puesto. Cuando anochecía, entró en una tintorería y al tintorero se le escapó el Rottweiler de 100 kilos y mi padre tuvo que refugiarse detrás de una columna porque el perro saltaba buscando un cuello para morder y desgarrar. Al final del día, exhausto y a punto de engullirse una tarta, recibió mi llamado y no pudo negarse. Se vistió despacio y caminó 3 cuadras hasta el Rey del Vino. Veníamos hambrientos de una ceremonia escolar, habíamos improvisado por teléfono una cena en familia, y ahora Carmina presidía ruidosamente la mesa. Papá saludó de lejos, se sentó a mi lado y me dijo: «Yo nunca te prohibí nada, ¿no?». «Bueno, tanto como nunca», le respondí con sorna. «Te prohíbo que escribas sobre José de Sindo». Me quedé mudo. En medio del ruido y los festejos, mi padre tomó su copa de Malbec y agregó sin mirarme: «Ese hombre no era bueno. Si escarbas en esa historia, Dios sabe qué saldrá a la luz. Además, ¿a quién puede importarle esa vida oscura?». Esa misma mañana, mientras mi padre salvaba milagrosamente su pellejo en Palermo, yo había entrevistado durante 2 horas a Balbino Arias, el vecino de Almurfe que mejor había conocido a mi abuelo desalmado. O al menos el único amigo que alguna vez había trabajado a las órdenes de José de Sindo, que aún permanecía con vida para contarlo. Yo recordaba a Balbino como el asturiano más inteligente con el que había tratado en mi infancia. Era bueno para los números y para la historia, y la última vez que había visitado aquel silencioso departamento de la calle Palpa, su hijo y yo habíamos jugado largamente sobre el parquet con soldaditos de la Segunda Guerra Mundial mientras Carmen y su esposa tomaban té con masas en el living y evocaban minuciosamente tardes remotas de Asturias. 35 años más tarde toqué el timbre y me atendió el mismo gentilhombre de siempre. Un asturiano de 80 años, con aire juvenil y rostro sin arrugas, que me abrazó en el umbral y que me hizo pasar a la sombra. Su voz tenía la misma dulzura y el mismo temple de entonces, y su esposa seguía siendo aquella gran dama de hablar majestuoso. Nos sentamos en el mismo living y tomamos café conversando de hijos, nietos, parientes y avatares. También de la biografía de mi madre y de las razones que me estaban llevando ahora a investigar a mi propio abuelo, el hombre que había desatado la tragedia, el gran misterio que ni sus propios hijos habían podido dilucidar al cabo de 90 años de maldades, abandonos y amarguras. Le dije la pura verdad. Todavía no estaba convencido de que valiera la pena escribir el relato de un don nadie, ni perseguir por 3 países, a través de todo el siglo XX, el fantasma de un desconocido que había vivido escapando de fantasmas. Pero era la primer ficha de un juego que todavía no había terminado y que acaso no terminaría nunca. Y absolutamente todos, empezando por mí mismo, teníamos una nueva e irresistible curiosidad. ¿Quién había sido realmente? ¿Por qué nos había desgraciado? ¿A qué mujeres amó y abandonó luego de abandonar a mi abuela y a sus hijos? ¿Qué diablura habías cometido durante aquel largo exilio voluntario en Madrid, en La Habana y en Buenos Aires? ¿Por qué había quemado antes de morir documentos, efectos personales y cualquier otra pista sobre su pasado? ¿Por qué no les había confiado ni a sus amigos más íntimos sus rebusques? El cineasta Eduardo Miñona, que había leído La Odisea de Carmina, fue quien me indujo a buscar las respuestas.
Lo hizo en un restaurante de Palermo, mientras comíamos corderito patagónico. Miñona, sin saber que estaba abriendo una puerta, desmontaba con gran pericia el armazón interno de la biografía de mi madre, cuando de pronto levantó los ojos del plato y me dijo: «Ese José de Sindo, qué gran malvado, qué enigma sin resolver». Ya en casa, tomé el libro y lo recorrí en diagonal, buscando un párrafo premonitorio. Lo encontré en la página 135 de la edición argentina. Traté, en infinidad de cuentos y novelas frustradas, de revivir a José de Sindo y a su paralizada carpintería, pero fallé en cada caso, como si un fantasma no dejara de soplarme el castillo de naipes que yo levantaba. La gótica escena del cadáver y de la casa vacía llena de objetos inconexos, que debían necesariamente ser piezas de algún rompecabezas, se transformó en una obsesión de un adolescente que ya soñaba con ser escritor. 29 años después de haber encontrado muerto a mi abuelo en su solitaria decrepitud de Boulogne, tomé el teléfono y le pedí a Carmen que comenzara a revisar todos sus cajones y le sugerí a Marcial que preguntara en las peñas asturianas si alguien conocía a alguien que hubiera tratado alguna vez con aquel escurridizo personaje. Mamá solo guardaba de él una silla antigua tallada a mano, 3 fotos desvaídas y las fotocopias de su acta de casamiento y de su partida de defunción. Papá me explicó que José era un hombre despectivo y de lúcida mala leche, alguien que los miraba por sobre el hombro, un pobre diablo que se creía parte de una cierta aristocracia y que rara vez frecuentaba los bares y salones de la sociedad española. Balbino, dijeron a dúo, y allí estaba Balbino, después de todo, en aquel living silencioso, mientras el sol entraba por un ventanal, y su mujer lo sostenía cada vez que la emoción le barría la voz. Empezó con la mente fría, por señalarme algunos errores técnicos del libro, y enseguida me contó que Gumersindo, mi bisabuelo, no había muerto de tristeza, sino de una pulmonía, y que la fábrica de luz se incendió unos meses más tarde. Esa fábrica hubiera cambiado el destino de toda tu familia, me dijo con vehemencia. Todos querían tener luz, y los días se hubieran cansado de hacer instalaciones por los pueblos de alrededor. Poniendo en orden la columna vertebral de aquella cronología imposible, Balbino recordó que mi abuelo había nacido en 1902 y que había heredado de Gumersindo, un gordo grandote y rubión, el oficio de carpintero. Luego de casarse, forzado por haber embarazado a María del Escalón, mi abuelo se fugó a Cuba, donde estuvo 11 años. Volvió sin un céntimo y en el pueblo apostaban doble contra sencillo que venía huyendo de nuevas obligaciones maritales. ¿Alguna vez le oíste hablar de Cuba? Nunca. Balbino se encogió de hombros. Con algunas cosas era muy reservado. Un día me dijo que en La Habana se tomaba la mejor cerveza del mundo, pero nada más. María, de un modo inexplicable, le perdonó esa imperdonable deserción y volvió a quedar encinta. Y en aquellos 10 años sin rastros, José Ángel Díaz Fidalgo había refinado sus conocimientos sobre la madera, se había transformado en un experto ebanista y había adquirido nociones sobre ingeniería y construcción. Se plegó, con conocimiento de causa y con ideas nuevas, a su padre y a su hermano Marcelo, y entre los 3 construyeron el dique y la usina en una carpintería junto al río Torrentoso. Todavía lo recuerdo a Marcelo trepando, con sus zapatos de pinchos, a los postes de luz. Nos quedábamos con la boca abierta viendo esos zapatos, viendo cómo tu tío abuelo se daba tanta maña para subir tan alto. Un día el Murfe
anocheció con luz eléctrica. Se organizó una gran romería con baile y sidrina y bajaron de varios pueblos a ver de cerca el milagro de Sindo. Todos preguntaban cuánto costaba la instalación. Le dedicaban a mi bisabuelo histriónicas alabanzas. Algunos resentían por lo bajo y otros le juraban odio eterno. Sindo recibió esas oleadas invisibles de resentimiento que le minaron las entrañas y una pulmonía lo mandó a la tumba. Al poco tiempo, en pleno luto, alguien le avisó a los días que la fábrica de luz estaba ardiendo. Balbino, con 12 años, corrió detrás de Marcelo por la carretera y cuando superaron la curva, vieron el humo. Enseguida me di cuenta de que había ardido durante toda la noche y que nadie había oído nada, dijo Balbino quitándose los lentes. Ya no quedaban más que cenizas y humareda cuando llegamos. Marcelo se paró en la cuneta y dijo: «¡Ay, mi padre! ¿Dónde me dejaste? ¿Dónde me dejaste?». Esa frase, ese gemido que mi tío abuelo había proferido en 1935, todavía le cerraba la garganta. La mujer del narrador de aquella escena sintió la extraña necesidad de justificarlo. «Balbino, estás viejo», le dijo con irónica ternura, y me explicó sin parpadear. Últimamente se emociona por cualquier cosa. Se refería a una cena la semana anterior en Morriña, un restaurante gallego de Belgrano. Estaba toda la familia, servían tapas exquisitas y de repente un gaitero entonó una viejísima melodía de La Coruña y Balbino no pudo evitar que, como ahora, los ojos se le llenaran de astillas. «¿Quién quemó la fábrica?», pregunté para salir del paso. «No lo sé», dijo recomponiéndose. Las lágrimas se le habían secado en un segundo. La mirada se le empequeñecía. Había comentarios, chismes, pero nunca se supo bien qué pasó. ¿Fue por envidia? Puede ser, titubeó. Estuvo a punto de decir algo, pero se detuvo. Rodeó mentalmente el tema y luego abrió los brazos. También se rumoreaba que la culpa de todo la tenía José de Sindo. «José», me extrañó. «Ya te digo, habladurías». Pronunció una vez más la palabra habladurías y otra vez. Y como yo no le quitaba los ojos de encima, Balbino por fin dijo lo que había escuchado en Almurfe, lo que de alguna manera siempre había creído y nunca había contado. José era un fumador empedernido, empezó, y se colocó nuevamente los lentes. Decían que a última hora había arrojado una colilla encendida al piso y que por la noche el fuego prendió fuerte en el aserrín. ¿Qué sé yo si fue cierto? Si fue cierto, era un miserable completo. No solo es culpable del abandono de su mujer y de sus 5 hijos, sino también de la misiadura que sufrieron todos. No puedo creerlo. Y tal vez no deberías hacerlo, antepuso. Mira, yo siempre le he tenido aprecio. Trabajé en su taller cuando era niño y aprendí mucho a su lado. Era generoso. Con sus amigos, terció su esposa. Solo con sus amigos. Cuando se quedaron sin nada, José empezó a decir que no había futuro en aquel poblacho, dijo Balbino, como si no hubiera oído esa sentencia. Y entonces partió a Madrid a buscarse la vida. Volvió a fugarse. Como quieras. Estuvo 3 años afuera, sin preocuparse por lo que dejaba atrás. Yo recitaba la oración de mi madre. ¿Qué hizo en Madrid? Supongo que trabajó de carpintero. Alzó los hombros. Y después vino la guerra y peleó contra los falangistas en el cuartel de la montaña. Mencionaba el episodio como si fuera una obviedad, pero Carmina no sabía o no había querido saber. No había preguntado ni le habían referido jamás aquel pequeño detalle.
Carmina no tenía idea de que mi abuelo había sido una especie de héroe. Para ella, su padre, era lo que su abuela Teresa le había escupido una noche durante su infancia. «Eres un vividor», le había dicho Teresa, y poco faltó para que José de Sindo le pegara un revés. Teresa, María y los demás entendieron que en Madrid utilizaba la excusa de la guerra para la disipación. Balbino tenía entonces una primicia mundial. Afiliado al sindicalismo de la madera, el más cabrón de los días había participado en ardientes asambleas gremiales. Había pedido a voz viva que se le entregaran armas al pueblo para sofocar el golpe de Estado, y el 20 de julio de 1936 había entrado a sangre y fuego en el cuartel que comandaba el general Fanjul. Aquel general había ganado batallas en Marruecos y en Cuba, pero ya era casi un político cuando entró de civil y de incógnito a ese cuartel estratégico de Madrid. Sublevada la tropa contra el gobierno republicano, cometió un error histórico. No distribuyó a sus hombres en distintos puntos de la ciudad, sino que los sitió en el interior a la espera de varios aviones que le enviarían los rebeldes de Burgos y Valladolid. Los leales los cañonearon y los bombardearon, y hubo combate cuerpo a cuerpo, y al final las milicias populares irrumpieron en el cuartel, matando y muriendo, y pidiendo armas y cerrojos de fusiles. José de Sindo iba en la turba, y cuando los disparos se acallaron, alcanzó el reducto de los oficiales y descubrió que muchos de ellos se habían suicidado para no ser atrapados con vida. Vieras, Balbino, había una pila de oficiales en la sala bandera. Se habían levantado la tapa de los sesos con sus propias pistolas. Nunca vi cosa igual. Fanjul fue juzgado por rebelión militar y fusilado en septiembre de ese mismo año. Y José de Sindo siguió luchando en distintos campos y con distinta suerte. Las hazañas no se contaban. Había que ser muy poco hombre para contarlas, creía mi abuelo, por lo que rara vez aludía alegremente a aquellos 3 años de humo, pólvora, miedo y derrota. Una tarde, porque venía el caso, le contó a Balbino que en una refriega corrió a esconderse detrás de un muro y vio que le hacía compañía medio hombre. Una granada le había volado la espalda y la nuca, y yacía espectralmente parado a su lado, con los ojos abiertos y muertos, como si le hubieran arrancado el cuerpo a mitad de un bostezo. Tomando un café juntos en Villa Ballester, José le dijo a Balbino, 2 décadas después, que en cierta ocasión había puesto reparos técnicos en la construcción de un puente en Guadalajara y que su jefe lo había humillado mandándolo cuidar ovejas 20 días y 20 noches. Tuvo un incidente con una gallina que se había agenciado y que alguien osó arrebatarle mientras hacían orden cerrado en un campamento. «La madre que los parió, el que me robó la pita es un ladrón», gritó con la navaja a tiro. Apareció entonces entre los milicianos un oficial y dijo a todos, ante todos: «Yo la robé, pero usted la robó antes. Tiene una semana de calabozo». Mi abuelo se reía de aquellas tonterías y callaba los bombardeos y las miserias. Aquellas anécdotas triviales eran entonces fogonazos en la oscuridad más completa, la oscuridad de su extraña historia privada. Durante la guerra hubo cruentas escaramuzas en las calles, en los montes y en los prados de Asturias, hasta que los fascistas finalmente se impusieron y los republicanos notorios fueron cazados y fusilados, y los moros tomaron como cuartel y albergue los escombros de la fábrica de luz para vigilar desde Almurfe los movimientos de la zona.
Yo tenía filmados en casa esos esqueletos mohosos, asaltados por enredaderas y hundidos en el olvido y la sinrazón. Mi prima, que aparece en el video, dice que en su juventud era un lugar de encuentros y que se tomó allí algunas cervezas inofensivas. Nunca será un monumento. Tu abuelo volvió como se había ido, y nadie lo molestó, dijo Balbino Arias, despertándome del ensueño. No era hombre ideológico, tenía su propia ideología, pero estaba enterado de cuánto pasaba y entendía la política internacional. Ya habían pasado los días en los que se denunciaba a los rojos, y entonces José montó el negocio de la carpintería y siguió con sus cosas. Sus cosas eran, además del ébano y la sierra, engendrar hijos, destratar a una esposa enérgica que sin embargo siempre lo perdonaba, y andar por los pueblos persiguiendo damiselas y haciendo bromas y brindis. Las mujeres caían a sus pies. Era alto y huesudo e increíblemente guapo, y se creía un artista. Labraba la madera con genio de escultor y fabricaba altares, imágenes religiosas y muebles de cualquier estilo y época. Con el tiempo aprendería a realizar bocetos técnicos, a dibujar e interpretar complejísimos planos de conjuntos con perspectivas y sistemas de despiece, a copiar a mano formas del siglo XVII, a desarrollar en exquisito trazado artístico y a dominar por completo todas y cada una de las vetas de la artesanía. Pero esas virtudes, aunque valoradas, no rendían muchos frutos en aquellas hambrunas de posguerra. Mi abuelo debía sostener a una familia creciente y hambrienta, y mantener además sus romances paralelos, una tarea habitualmente ardua y costosa. Se le conocían al menos 2 novias en la Riera, y enemigos enconados por celos y dinero, y a veces por política, en varias aldeas de Asturias. Como se contó, unos labriegos bruscamente adscriptos a la Falange comenzaron por reclamarle una faena que José Ángel había cobrado por adelantado y que nunca había concluido. Uno de los 6 hermanos era un hombre rudo y se fue de lengua en una taberna. El ebanista le mostró los dientes, rompió una botella contra el borde y lo invitó a pelear. 2 o 3 parroquianos intentaron calmarlo para que el asunto no pasara a mayores. Y de hecho, sacaron al labriego a la rastra mientras le gritaba a José de Sindo que pagara la deuda o pidiera la extrema unción. El hijo de Gumersindo se rió un buen rato, pero con el paso de los días, los rumores de una represalia fueron corriendo de pueblo en pueblo, de taberna en taberna y de casa en casa, hasta que todos tuvieron seguridad plena de que los 6 hermanos bajarían del monte para cortarle el cuello. José utilizó esa información como coartada perfecta para volver a escapar. Convenció a sus novias de que era un asunto de vida o muerte y de que nunca las olvidaría. Convenció a su familia de que le adelantaran parte de la escasa herencia. Convenció a María del Escalón de que partía para hacer la América y para sacar a sus 5 críos de aquella miseria. Y convenció, finalmente, a sus amigos de que lo ayudaran en un operativo nocturno para huir en las tinieblas de una noche sin luna. Se embarcó en Vigo y desembarcó en Buenos Aires, donde lo esperaba su hermana Consuelo y su cuñado Marcelino Calzón, que se había transformado en argentino y que lo despreciaba en secreto. Vivió con ellos unos meses en la vieja casa de Ravignani y se quedaron a cargo de ella cuando los 2 tomaron vacaciones en Córdoba. Balbino recordó de pronto una anécdota puntual. Cierta vez me contó que como hacía calor, se echó a dormir sobre el piso fresco del patio y que Marcelino llegó tarde
y que al pasar por sobre su cuerpo, creyendo que no lo escuchaba, le dijo a Consuelo: «Mira este animal cómo vive». José no abrió la boca ni los ojos, pero a mí me dijo luego, indignado: «Fíjate cómo me trata este. Yo soy más noble que todos ellos juntos». Pero no utilizaba la palabra noble como sinónimo de bondad, sino de alcurnia. José de Sindo se creía parte de alguna extraña nobleza, muy por encima de aquellos burguesitos reciclados que eran porteros de una escuela, que vivían su pequeña y aburrida existencia en Palermo Viejo. Se mudó en cuanto pudo a un cuarto en los altos de una pensión de Chilaver, donde un primo suyo lo recuerda inclinado sobre su tablero, dibujando bajo la luz de la lámpara cenital sofisticados diseños de muebles finos que copiaba de enciclopedias traídas de Barcelona, para luego adulterar con libertad creativa y al final reinventar con imaginación prodigiosa. Todavía era pobre y esquivo, y al final de su vida volvería a serlo, y fue en esa pensión donde precisamente se reencontró con Carmina, y donde la sacó carpiendo, vociferando que María del Escalón la había enviado al otro lado del mundo para forzarlo y para sacarle plata, y que se quedara con Consuelo, y que se marchara ya mismo. A fines de los 50, hecho todo un hombre, Pepe apareció con una valija de cartón y con las ganas de quedarse para siempre en la Argentina. Era el hermano mayor de Carmina, aquel primer niño que José dejó recién nacido para irse a Cuba. Pepe había conocido por primera vez a su padre en 1931, cuando tenía 11 años. José ya había abierto un taller en Bulón, en la calle Asamblea, y Pepe trató de ganarse su cariño, admirándolo sin reparos. El viejo lo recibió con desconfianza, le discutió con fiereza, lo puso a trabajar de chofer en la costera criolla, y a los 10 meses le deseó buena digestión y buena aventura y lo despidió en el puerto. Pepe regresó a España como había venido, una mano atrás y otra adelante. Nadie se le pareció tanto al viejo, dijo Carmen, refiriéndose a Pepe, con un dejo agridulce. Tomó un sorbo de Malbec y pensó en voz alta. Chelo, en cambio, siempre fue distinto. Chelo se llamaba igual que su tío, y era la sombra de Carmen, hasta que mi madre fue deportada a la tierra prometida. Al borde de los años 60, y a pesar de los malos antecedentes, María lo empujó a probar una vez más. Chelo subió al ómnibus con la garganta cerrada, el conductor arrancó, y el acompañante se le acercó como una pantera y le dio 3 cartas de despedida. Eran las cartas de sus 3 novias. Por separado, y sin saber una de la otra, le habían entregado al copiloto aquellos sobres perfumados para que se los hiciera llegar al galán de Almurfe. Chelín se los metió en el bolsillo y fue llorando hasta la primera parada. Bajó al baño para mear y para lavarse la cara, y resoplando abrió uno a uno los sobres. Todas le habrían escrito sentidas líneas, y todas le habían puesto por las suyas 4 o 5 billetes de regalo. Chelo subió al micro, se dio cuenta repentinamente de que era un hombre de dinero. Mejoraron su ánimo y su semblante, y cuando llegó a Vigo, compró 3 pares de zapatos de piel de antílope y anduvo de juerga. «Bueno, venga, ya basta de sufrir por hoy», se le escuchaba decir. Era su frase de cabecera. Luego en Buenos Aires también intentó vivir con José de Sindo, pero no había quien lo aguantara. Y para no partirle una madera en la nuca, Chelo se hizo mozo de bar y tuvo que tirar los zapatos de antílope a la basura porque le destrozaban los pies. Casi quedó atrapado en Buenos Aires por un compromiso de matrimonio, pero en otro operativo nocturno,
Carmen le cosió una faja con sus ahorros bajo la camisa y Chelo volvió en barco, sin bañarse un solo día, abrazado a ese paquete preciado para que no se lo robaran los punguistas, ni se lo incautase la aduana. En Vigo tomó un taxi a Asturias y llegó a medianoche. Entró en la casa de María, se quitó la faja, la arrojó sobre la mesa y dijo: «Ahí tiene, mamá, ese dinero es para usted». Los 3 hijos de María del Escalón habían estado cara a cara con el gran farsante. Le confirmaba a mi abuela lo peor. Lo odió a través del tiempo y la distancia, con mayor intensidad incluso con la que lo había amado alguna vez. Le deseó la muerte y algo más. Lo culpó de todas las penas y nunca pudo olvidarlo. Yo le pregunté en Villa Ballester por qué no traía a su familia, siguió Balbino, y su mujer asentía. ¿Y qué te respondió? Le dije: «José, tienes que traer a los chicos». Estoy en eso, me respondió. Ganó dinero, me dijo. Gano dinero, me dijo, pero todo me lo quita la inflación. Y no puedo traerlos a la nada. Balbino, tengo que traerlos bien, con la vida facilitada. Se manejaba como un millonario, contradijo la esposa de Balbino. Vestía de primera, pagaba mesas enteras y hacía favores a los amigos. Nunca tomaba un colectivo o un tren. Gastaba fortunas en taxis y remises. Capaz que estaba una tarde entera en una casa o en un club, y el chofer esperándolo en el coche, comiéndole la plata. Trabajaba para las grandes mueblerías de Buenos Aires y les hacía muebles a hombres ricos, dijo Balbino, acariciándose la frente. ¿Te acordás de lo que contestó cuando al final de su vida mi madre quiso saber por qué había sido tan miserable?, le pregunté. Sí, me acuerdo. Porque yo hice siempre lo que quise, le contestó. Y dijo: va, ¿quién me quita lo bailado? No era improbable que José Ángel Díaz Fidalgo fuera un ateo militante y que no creyera en nadie ni nada. Que pensara que después de su muerte no existían ni la más leve cosa y que las leyes, las religiones y las conversaciones sociales del hombre eran meros trucos para esclavizarlo. Un tipo con su propia moral, que no cedía a los chantajes del amor ni a las presiones del cielo y del infierno, y para quien no había ningún mérito en sufrir. Un egoísta congénito, que sentía el clamor de vivir y que se consideraba una bomba de tiempo. Nada, salvo cumplir consigo mismo, le parecía entonces demasiado importante. Para su decadencia no preveía una jubilación. Preveía comprar un revólver para pegarse un tiro en la sien. El árbol genealógico de los Díaz se dividía en gozantes y sufrientes. Aunque con matices, los hombres vivieron la utopía del gozo y las mujeres practicaron el arte del sufrimiento. Los gozantes sabían que la vida era corta y que merecía la pena vivirla sin complejos. Eran más alegres y despreocupados. Los sufrientes entendían que la vida era dura y que debían repecharla con esfuerzo y que serían recompensados luego por Dios o por el destino. Eran más tristes y solidarios. Los hombres trataron con ahínco de no parecerse a José, y las mujeres no pudieron dejar de parecerse a María. Mi abuelo, sin embargo, llevó la filosofía del gozante hasta las últimas consecuencias, más allá de la barrera del sonido, a un limbo donde no existían pecados ni recompensas trascendentales, y donde se tenía la conciencia permanente de que la vida era tan efímera que nada justificaba atarse a las cosas, ni sufrir a cuenta. Con la misma delicadeza con que fabricaba sus muebles, José de Sindo se había fabricado una monstruosa libertad personal. Cerró la puerta a su familia española, cedió la paternidad de Carmina a sus tíos desconocidos
y la olvidó durante 20 años. Ignoró los empeños de Chelo y Pepe y jamás respondió a ninguna de las 23 cartas que Otilia, la última de los hermanos Díaz, le había enviado desde Almurfe, cuando era pequeña, y su gran ilusión aún consistía en conocer algún día a su gran padre. Fue, según afirmaron todos, un hombre adinerado y derrochador. Tuvo amantes y fue quedándose sin clientes, sin propiedades, sin amigos, sin fuerza y sin dinero hacia la década del 70, cuando empezó a vender sus herramientas más preciadas y a deberle una vela a cada santo. Tuvo un infarto masivo en 1972 y realmente hubiera muerto solo y encogido en el piso de su carpintería, si no fuera porque un joven vecino vino a nuestra casa tocando timbres por todo el barrio y alertó a mi madre de que el viejo estaba en las últimas. Hasta entonces yo lo había visto en alguna borrosa reunión familiar, y había en nuestros cajones 1 o 2 fotos amarillentas donde me tenían sobre las rodillas, pero no podía recordar un solo gesto, una sola palabra o caricia que hubiéramos cruzado nunca. Cuando Carmen lo internó en el Hospital Fernández, empezamos a frecuentarlo de manera fría y esporádica. Y luego, cuando se recuperó, íbamos todos los sábados en tren a Boulogne para que mamá le lavara y planchara la ropa, mientras mi hermana y yo caminábamos como en puntas de pie por aquel caserón alquilado y siniestro, donde se oían una y otra vez las voces en vinilo de Gigliola Cinquetti y el trío Los Panchos. Cantaban Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata y ámame. Amapola, Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Mi hermana, que no le tenía tanto temor, le pidió, descaradamente, que le regalara el tocadiscos, el combinado Philips, que se perdió en el fondo de los tiempos. Y José, que apreciaba la valentía, no pudo decirle que no. Luego, sabiendo que mamá era una sufriente, la manipuló con la pena del final para que le hiciera los trámites jubilatorios y avisara en Almurfe que estaba dispuesto a regresar. María del Escalón, la madre de todos los sufrientes, le negó esa vez la otra mejilla y hasta le escribió una amenaza de muerte. No puede decirme esto, dijo mi abuelo, sonriendo al leer que mi abuela lo retaba a volver, y al saber también que lo esperaría con una escopeta junto al río para destrozarlo de una perdigonada. No hizo falta tanto, el corazón le reventó de noche mientras dormía y fue enterrado con discreción. Como se sabe, ningún papel, ningún efecto personal, ninguna pista encontramos luego entre sus pertenencias. Ahora no sé más de lo que tú sabes, concluyó Balbino, mientras me acompañaba por el corredor hasta la calle. Gracias por todo, le dije, abrazándolo en el portal. Ese día estuvo lleno de sobresaltos, y por la noche papá me contó, en El Rey del Vino, que 3 veces había estado a punto de morir de muerte violenta, y que lo mejor era no revolver en la mierda de aquella historia oscura. A medida que avanzaba la cena y se producía cierto desbande, Carmen se iba acercando. Cuando llegó el postre, estábamos sentados juntos, conversando sobre la bondad de Balbino Arias y sobre las andanzas de José de Sindo. Fue entonces cuando mamá habló de sus hermanos y cuando yo le revelé que su padre había luchado por la República. Esa revelación pareció aflojarle por un momento la bronca. Ninguno de nosotros lo conoció de verdad. Andá a saber quién fue, dijo, y apartó los dulces y sintió un escalofrío. Luego se recompuso y me señaló con un dedo. ¿Te acordás de aquel vecino que tanto lo quería y que vino a avisarnos que agonizaba? ¿Sabés por qué lo quería tanto? No tengo la menor idea. Su padre
Había sido un militante peronista, algo así como un delegado gremial. Cuando tomó el poder la Libertadora, perdió el trabajo. Lo ralearon de todas partes y José le dio protección y vio que no le faltara de comer. Lástima que no nos tuvo a nosotros tanta compasión. Muchos de los españoles que habían combatido al fascismo creían que Perón era su versión argentina, pero José de Sindo no se había dejado engañar o le había importado realmente. Tal vez le parecía que Perón podía ser, como creyeron muchos, un revolucionario, o simplemente vio que un miembro del proletariado estaba siendo perseguido y tomó partido por él como un hidalgo. Lo cierto es que el ebanista resultaba todo un laberinto. ¿Me ayudarías a buscarlo?, le pregunté, mirando el fondo de sus ojos. Nadie nos estaba escuchando. ¿Buscarlo? ¿Para qué?, se sorprendió ella sin sorprenderse. Era un escapista. Nunca podríamos alcanzarlo. Nos despedimos todos en la calle, con besos y chanzas, y vi como Marcial y Carmen caminaban juntos en silencio por la vereda. Iban taciturnos, cada uno metido en su propio pensamiento.